La última agenda económica PM de esta semana comienza como ha estado la mayoría del resto de los días, hablando sobre impuestos. Porque este viernes, en conversación con Tele 13 Radio, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, se alineó con el presidente de la CPC, Ricardo Mebes. ¿En qué? Después de la cuenta pública del presidente Boric en agenda económica, el presidente de la CPC fue muy claro en decir que no era una buena idea plantear un alza en el impuesto a las empresas en esta nueva reforma tributaria. Bueno, en conversación con la radio entonces, la nueva presidenta de SOFOFA coincidió plenamente con Ricardo Mebes. Veamos sus palabras. No vamos a claudicar en defender los valores que creemos que promueven el crecimiento. Cualquier cosa que atente contra el ahorro y la inversión creemos que es una mala política. Hoy día subirle los impuestos a las empresas nos hace poco competitivos. Fue lo que dijo entonces en Tele 13 Radio la presidenta de la SOFOFA. Y precisamente sus palabras tuvieron eco en nuevas reuniones que tuvo el ministro de Hacienda precisamente para ir delineando la nueva propuesta tributaria. Francisca Bahamondes estuvo en estas reuniones y nos muestra lo que dijo Mario Marcel tras estas palabras de la presidenta del gremio. Francisca, buenas tardes. Hola Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, ahí en palabras, en tu voz, bien digo, podíamos escuchar parte de las declaraciones de la nueva presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, quien, como tú bien comentabas, se alineó en esta postura con el presidente de la CPC en cuanto a no apoyar o más bien cuestionar esta idea de aumentar los impuestos hacia las empresas. En esta entrevista que dio la nueva presidenta de este gremio empresarial, la radio Tele 13 Radio, ella señalaba justamente que esta idea es un poco controversial, no están de acuerdo, señalaron que veían poco viable y que a lo largo de las conversaciones que está sosteniendo el gobierno con los distintos gremios y los distintos actores que están involucrados en esta nueva propuesta, en delinear los primeros puntos de esta propuesta, ella veía poco viable que la SOFOFA se pudiera alinear justamente a esta idea de poder aumentar los impuestos a las empresas, algo que también el gobierno había llamado a no cerrarle la puerta a esta idea. Ella señalaba entonces en esta entrevista radial que subir justamente los impuestos a las empresas, como tú ya decías, Nico, nos hace poco competitivos. Decía, cualquier cosa que atente contra el ahorro y la inversión, bajo la visión de la SOFOFA, entonces es una mala idea. Ven poco factible entonces que alguna idea en esta línea se pueda ir despejando de forma positiva, según lo que ella decía en sus palabras. Y también decía que hay que tener mucha cautela en todos los temas que se vayan a ir tocando en relación a esta nueva propuesta tributaria, porque señalaba que en el fondo llegar a una mala reforma tributaria se traduce, bien digo, en la práctica a años de estancamiento económico y a años de un mal trabajo en el fondo en esta materia, por lo cual ella señalaba entonces enfáticamente que ve difícil que puedan llegar a un buen puerto estas conversaciones. Los invito entonces a que a continuación pasemos a revisar qué fue lo que opinó de estos dichos el ministro Mario Marcel. Él trató de poner una especie de paños fríos a sus declaraciones. Los invito a que pasemos a escuchar sus palabras. Los planteamientos que se hacen yo no los caracterizaría como líneas rojas, ¿eh? Uno tiene propuestas, tiene prioridades, tiene cosas que piensa que son más difíciles. Eso es parte de cualquier diálogo. Y por lo demás me parece que el punto que planteaba la presidenta de SOFOFA está muy en línea con lo que hemos propuesto nosotros para la reforma tributaria, porque por lo menos lo que se planteó en el proyecto original era reducir la tasa del impuesto de primera categoría de 27% a 25%. Va en esa línea, es muy consistente con lo que hemos discutido hoy día mismo en nuestro seminario en la mañana. Las brechas de carga tributaria en Chile están en los impuestos a las personas, no están en los impuestos a las empresas. Bueno, parte de estas declaraciones que escuchábamos del ministro Mario Marcel se dieron en el contexto de una nueva reunión que el titular de la cartera de Hacienda sostuvo durante esta mañana con Pivotes. Se reunió justamente con el presidente de este laboratorio de políticas públicas, que es Fernando Larraín. Señalaba entonces dentro de esta reunión la importancia que tiene también dentro de la discusión de llegar a estos acuerdos en materia de un nuevo pacto fiscal. ¿Cuál es el rol que tiene entonces la modernización del Estado? Ese fue el foco que tuvo la conversación durante esta jornada, y también se planteaban algunos puntos que son relevantes y que, a juicio tanto del ministro como también del presidente de Pivotes, no se deberían dejar de lado a la hora de poder discutir justamente
justamente estos temas con el fin principal de llegar a buen puerto en estas conversaciones. Hay que recordar que la propuesta inicial de reforma tributaria que presentó el gobierno fue rechazada en marzo pasado. El gobierno claramente no quiere repetir esta misma historia, por lo tanto todas las conversaciones que vayan en esta línea se han desarrollado con bastante cautela y con bastante amplitud de mirada, por decirlo de alguna forma. Han tratado también de ampliar la manera de recoger quizás las opiniones, están bastante abiertos ahí a recibir distintas alternativas y distintas propuestas. Los invito entonces a que pasemos a escuchar ambas declaraciones con respecto a la modernización del Estado y el rol que juega justamente en este pacto fiscal. Cuando se habla, ¿cierto?, de materias tributarias, se diga, bueno, pero ¿qué es lo que, cuáles son los compromisos que asume el Estado en términos de manejar bien estos recursos, y no solamente aquellos que se están incrementando, sino que en general los recursos públicos? Y esa es, creo yo, es una exigencia que nosotros nos parece no solo comprensible, sino que la compartimos plenamente. Ideas, iniciativas en esta materia existen, hay iniciativas en marcha, pero hay muchas ideas también que son bienvenidas, y creo que parte de lo que hemos discutido acá va en esa dirección. Si vamos a recaudar recursos, bueno, obviamente el Estado tiene que gastarlo bien, y para eso es fundamental básicamente enfrentar esta agenda que está muy consensuada técnicamente, pero que siempre se posterga. Y si nos vamos directo a reducir en el fondo el gasto público, bajar viáticos, horas extraordinarias, o las típicas cosas que se anuncian en una agenda de modernización del Estado, sin enfrentar en el fondo las fallas estructurales que tiene el Estado, va a ser marginal el impacto. Y una de esas fallas estructurales es el régimen del empleo público. Y otra falla estructural, que me voy a pasar del Estado al proceso parlamentario, es el proceso a través del cual se crean leyes. En Chile hay más de 300.000 cuerpos regulatorios que básicamente hacen que Chile, según la OECD, sea el segundo país con más complejidad regulatoria de esos países. De fallas estructurales, entonces hablaba Bernardo Larraín en cuanto a los desafíos que quizás se tiene en materia de modernización del Estado, un punto, una de las aristas que recoge también todo lo que tiene que ver con la discusión de este pacto fiscal el que busca alcanzar el gobierno, bien digo, para poder destrabar de alguna forma la nueva discusión que se ha tomado también la agenda política en relación a la nueva propuesta de reforma tributaria. Exactamente, y la próxima semana también se va a empezar a discutir la nueva propuesta de pensiones. Más adelante en el programa le tenemos novedades al respecto. Francisca Madamontes, gracias por el despacho, que esté muy bien. Nos vemos, chao, chao. La semana también ha estado marcada por la sorpresiva salida del todavía presidente ejecutivo de Codelco, Andrés Sugarret. Él se va el 31 de agosto, pero ya comunicó que se va por razones personales. Se ha hablado de que tendría una mala relación con el directorio de Codelco. Bueno, precisamente el directorio y otros ejecutivos de la estatal emitieron un comunicado, podría decirse respaldando a Andrés Sugarret. Tampoco hay tanto al respecto. Yo creo que lo hicieron simplemente para eventualmente descartar que hubiera una mala relación. Bueno, hay unos párrafos que hemos seleccionado y se los mostramos. ¿Qué dice el texto? Los argumentos manifestados por Sugarret merecen todo nuestro respeto. Agradecemos su sinceridad y compromiso todos los años en que formó parte de esta corporación. Gestionar a la principal empresa productora de cobre del mundo será siempre una materia de alta complejidad, por lo que valoramos los esfuerzos para implementar la estrategia y los planes de acción en este periodo de transición. Esto es el mensaje principal entonces que dio Máximo Pacheco y también otros integrantes del directorio de Codelco. Yo les dije que tenía novedades respecto a la reforma de pensiones, no sobre el proyecto en sí o cambios, sino que a quién ahora deberá liderar su diseño. Porque después de 3 semanas vacante, hay una nueva persona en el puesto de subsecretario de Previsión Social. Se trata de Claudio Reyes, quien ya ocupó ese puesto al final del primer gobierno de Michelle Bachelet. Él entonces será el encargado de empezar a conversar con los actores y presentar una nueva propuesta. Y que todo indica que será sin cuentas nacionales y más aporte a la cuenta individual. Vamos a ver entonces qué es lo que sale de este proyecto y que, como les decía, va a empezar nuevamente a verse la próxima semana. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos que
no todos están de acuerdo en que el Banco Central mantenga la tasa de interés el próximo lunes. Se lo contamos acá en Agenda Económica. Hay que estar atentos a la agenda económica de la próxima semana porque el lunes el Banco Central tendrá su reunión de política monetaria. Y como los días antes se reúne el grupo de economistas conocido como el Grupo de Política Monetaria, bueno, esto sucedió hoy viernes. Y si bien en conjunto recomendaron mantener la tasa de interés en 11,25%, esta recomendación no fue unánime. En este contexto, donde la actividad económica está perdiendo fuerza, el mercado laboral se encuentra debilitado, pero la inflación subyacente aún muestra persistencia, por votación de mayoría, el GPM recomienda mantener la tasa de política monetaria en 11,25%. Al mismo tiempo, se recomienda considerar el inicio de un ciclo de recortes en el corto plazo, siempre y cuando los próximos datos macroeconómicos sigan mostrando signos de consolidación del proceso de reducción de la inflación. Una mayor baja o una muestra de menor persistencia de la inflación subyacente. Y si bien vimos que ha caído más de lo que se esperaba, sigue siendo elevada en 9,9%. Entonces creo que sería prudente esperar, digamos, a tener algún dato más en este sentido. Si es que se está esperando mantener la tasa en esta reunión, 25 puntos base, no creo que es una gran sorpresa, pero sí llevamos, como se ha discutido, 8 meses con la tasa máxima en 11,25, por lo tanto era un buen momento como para tratar de no solamente anunciar el inicio del descenso de la tasa, sino empezar. Uno puede bajar 25 puntos base y 11% de tasa de interés sigue siendo un nivel contractivo de todas maneras, y puede ser que la dosis de reducciones que podrían venir en las próximas reuniones va a depender de cuán rápido sigue siendo el proceso o qué velocidad está la inflación, particularmente subyacente, reduciéndose. Entonces, yo estaba más abierto en esa estrategia. Si la inflación subyacente sorprende y todavía se muestra, cuando uno podría incluso reducir más lentamente o hacer pausa entre medio, así que las cosas... Pero el riesgo está ahora, en el fondo, aunque no hay signos todavía en este aspecto de que se pueda producir un sobreajuste en la economía. No hay signo de un sobreajuste, pero el riesgo podría ser eso. Ya lo saben entonces, el lunes a las 6 de la tarde el Banco Central va a informar su decisión sobre la tasa de interés. Hay que estar atentos entonces a la agenda económica del lunes y también a la del otro día, porque está el informe de política monetaria de junio, donde habrá más antecedentes respecto a lo que tiene en mente el Banco Central sobre la tasa de interés. Bueno, durante toda esta semana hemos analizado las nuevas recomendaciones de inversión debido a esta inminente baja de la tasa de interés, que será en esta reunión del lunes o en la siguiente. Esos son los escenarios. ¿Qué es lo que se ha recomendado? Empezar a salir de los depósitos a plazo. Siguen siendo buenas herramientas, pero empezar a tomar más posiciones en renta fija y también empezar a ver con mejores ojos la renta variable. Les presentamos un compacto con las distintas entrevistas que hemos tenido al respecto durante esta semana. Nuestra recomendación es comenzar a migrar progresivamente fuera de los depósitos a plazo. Esto es porque en la medida que el mercado incorpora tasas de interés más bajas hacia adelante, los depósitos comienzan a perder atractivo y comienzan a adquirir atractivo otros activos que capturan hoy en día tasas de interés más altas, como son los bonos. Ya estos depósitos que te estaban dando 0,9, 0,8% mensual comienzan a configurarse al 0,7, incluso más abajo. Si los clientes quieren capturar estas tasas de interés altas, nuestra recomendación para ellos es alargar la duración de sus inversiones, y ahí está lo que te comentaba de incorporar bonos, por ejemplo, o otros activos de calidad que te den un retorno interesante. También existen acciones que te entregan altos retornos por dividendo, con valorizaciones muy atractivas hoy en día, y que pueden ser un sustituto bastante razonable para los depósitos mirando más allá de un año. Las tasas altas nunca han beneficiado a la renta variable ni a los activos de riesgo, ni a las tecnológicas, por ejemplo. Sí benefician a la renta fija. Y nosotros pensamos, como tú bien interpretabas, que las tasas van a estar más altas del tiempo, como se dice, higher for longer. Entonces,
en ese supuesto pensamos que la renta fija, ya no tanto en depósito a plazo, sino más bien en bonos, va a estar muy atractiva. Por ejemplo, en el caso de Chile. En Chile vemos oportunidades a 3 años, por ejemplo, en bonos en UF, porque la inflación implícita está en un 2,5%. Pensamos que está siendo muy optimista. A pesar que la tendencia viene a la baja, la subyacente sigue muy alta y hay muchos temas por revisar todavía para definitivamente ver que la inflación marca una tendencia a la baja sostenible. Sin duda alguna, el hecho de que empecemos a transitar en estas proyecciones de recortes de tasas va a ir disminuyendo la tasa de depósitos que vamos a poder capturar como personas que ahorramos. Si tenemos una tasa de depósito del 0,92 hoy en día y esto va venciendo, en cada vencimiento nos vamos a poder ir enganchando a tasas más bajas porque va a tener correlación con la tasa de política monetaria. Entonces, dado eso, nosotros creemos que hoy en día es un ambiente propicio para que comencemos a evaluar de nuevo alternativas más enfocadas en el mediano plazo, tanto en el caso de la renta fija, como también algunas más enfocadas en renta variable para poder construir portafolios que sean un poquito más estructurales de mediano y de largo plazo. Entrar a renta fija, mediano plazo, yo creo que hoy en día hace bastante sentido combinar las dos estructuras. Tenemos muchos clientes que están sobreexpuestos al depósito a plazo. Nuestra perspectiva es que comencemos a equilibrar en el fondo esa porción de la cartera y también entrar en renta variable. En el caso de Chile, nosotros creemos que tenemos una valorización que es bastante atractiva en términos de precios históricos en el IPSA y obviamente también podemos tener ciertos indicadores de percepción de incertidumbre económica o política que ha ido retrocediendo o indicadores de riesgo país que han ido retrocediendo y que podían mejorar el flujo a la clase activa. Si miramos el IPSA ahora, está en niveles cercanos al 2018 cuando salió electo Piñera, o sea, estamos en niveles bastante altos, 5.700 puntos, pero con valoraciones bastante más atractivas. Es decir, la bolsa chilena tiene precios muy razonables en lo que se refiere a la realidad o a la empresa respecto de la bolsa. Entonces, sí estamos positivos con algunas empresas, en particular en Chile. La selectividad aplica igual que en otros países, pero sí creemos que tanto en bonos como en acciones en Chile hay posibilidades muy interesantes, incluso mayores que en Estados Unidos. También aparecen alternativas dentro de la renta variable como acciones dividenderas. Este tipo de acciones son compañías que tienen flujos estables y pueden darte un retorno por dividendo bastante atractivo. Estoy pensando en compañías que tienen retornos por dividendos del orden del 7% anual a los precios actuales. Entonces, tú puedes tomar la alternativa hoy de comprar acciones que te entregan retornos por dividendos del 7, 9% dentro de la bolsa local y que te pueden permitir, ¿cierto?, capturar lo alto que están las tasas hoy, ¿cierto?, y no comenzar a deteriorar tu rentabilidad en la medida que van pasando los meses, ¿cierto?, y la TPM cae y los depósitos van con ella. El portafolio clásico y que hoy en día vuelve a cobrar fuerza es un portafolio 60-40, donde tenemos un 60% de renta fija. Dentro de esas posibilidades se necesita liquidez y por tanto siempre es prudente tener algo en depósito. Para completar eso puedes tener bonos de grado de inversión. Entendamos que el contexto general es de deterioro económico y por tanto tenemos que buscar bonos, ¿cierto?, que tengan un perfil de rating crediticio positivo. Y para el otro 40% también tenemos que pensar de que el contexto económico está difícil por delante y por tanto aquellas compañías con alto dividendo son compañías que en general tienen balance fuerte, tienen estabilidad en la generación de caja, ¿cierto?, márgenes estables y generalmente están en industrias, ¿cierto?, que más bien se entienden como estables. Ahí, por ejemplo, están todas las compañías del sector servicios públicos, por ejemplo, están las compañías asociadas a bebidas, y son hoy en día compañías que te están ofreciendo retornos por dividendos del 6, 7, incluso hasta 9%. Nosotros en general trabajamos con distintos portafolios dependiendo del perfil de riesgo. El más usado es el perfil balanceado, el clásico 60-40, pero que la verdad nosotros hemos tratado de irlo modificando un poco a incluir una clase activa adicional, que son los activos alternativos en el último tiempo. Y eso es algo que ha sido incipiente en los clientes inversionistas tradicionales. Eso sí que es a largo plazo y depende totalmente de la disposición de liquidez que tengan los clientes para invertir en ello. En la porción líquida nosotros creemos que, como te decía, tenemos que ir combinando la exposición en depósitos, bajándola, que no sea la mayor exposición de tu portafolio de renta fija, que sea la menor porción de ello. El resto creemos que hace sentido el mediano plazo, inversiones en instrumentos de menor riesgo, también en el fondo con rating crediticio superior. Y en el caso de la renta variable también creemos que es importante siempre combinar tanto el mercado local como el mercado internacional. Que estemos en el mercado internacional en este contexto
de fase final de ciclo no necesariamente implica de que no vamos a estar en ese mercado. Probablemente tenemos que ser más selectivos en el tipo de instrumentos que tenemos que estar ahí. Nosotros estamos pensando en un 50-50, pero más allá de porque nos gusta el 50% renta variable y 50% renta fija, es por lo que amo, por lo interesante de las oportunidades que hay dentro, es decir, estos bonos en UF a 3 años, estas oportunidades en particular en la renta variable chilena, también muy selectivo, y por supuesto también lo que tiene que ver con inversiones puntuales afuera. Dentro del 50% de renta fija, ¿cuánto? Bueno, esperemos que estas conversaciones les hayan servido durante esta semana a tomar decisiones de inversión. Obviamente la idea que tenemos acá en el programa, y yo los invito a que, si bien está el fin de semana, lo pasen muy bien, estén con todas las pilas cargadas para que al regreso vuelvan a estar con nosotros acá en Agenda Económica desde el lunes, como les dije, con la decisión del Banco Central sobre la tasa de interés, lo que va a marcar todo el resto de la próxima semana. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.